Bueno, pues abre tu Biblia en Lucas capítulo número 8. Estamos en el verso número 40. ¿Ok? Vamos a leer el versículo del 40 al 42. Vamos a ir parte por parte, pero vamos a leerlo y entramos en el contexto del capítulo. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿En qué contexto está este pasaje, esta situación? Bueno, después de explicar la parábola del sembrador, ¿verdad? Que vimos con Jesús, ahora estamos viendo algunos ejemplos de personas que fueron como esta buena tierra, que recibieron el mensaje del Señor. ¿Mm? Y dos de estos ejemplos vamos a verlos en este pasaje. Vamos a ver a un papá, ¿no? A un papá que es principal de la sinagoga llamado Jairo, que va a ser como esta buena tierra recibiendo el mensaje del Señor, pero también vamos a ver a una mujer enferma de flujo de sangre. Y estas dos personas ejemplifican la buena tierra, cómo recibieron la palabra de Jesús, el mensaje del reino, y dieron un fruto porque escucharon con fe. El día de hoy vamos a estar viendo este tema, cómo la fe influye para que el reino de Dios nazca en nuestro corazón y crezca en nuestro corazón, ¿verdad? Pero comienza aquí diciendo que Jesús volvió. ¿A dónde? Bueno, había ido a Gadara, donde se encontró con dos endemoniados, aunque Lucas registra solamente uno, pero regresó de Gadara a su centro de operaciones, que era Capernaum, y acuérdate que había allí una gran sinagoga. Y dice ahí que le recibió la multitud porque le estaban esperando, pero en el 41 dice que vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y se postró ante Jesús pidiéndole que sanara a su hija. Entonces su hija era una chica, era una adolescente, muy jovencita, 12 años que tenía su hija, pero estaba a punto de morir, estaba muy enferma, ¿no? Pero es notorio cómo, ¿quién es la persona que hace esto? Que viene con Jesús y se postra ante Jesús. Es un principal de la sinagoga. Y es algo que es muy notorio, porque generalmente el que se acercaba a Jesús era una persona, el pobre, la viuda, y huérfano, ¿verdad? Personas que eran, por así decirlo, desvalidas, ¿verdad? Pero en esta ocasión es una persona con poder importante, de mucha influencia en el pueblo judío. Pero no importa, aunque sea principal, también tiene necesidad de Dios. Entonces, ese es el gran, lo que hace notorio esto, ¿no? Y lo podemos aplicar a nuestras vidas. No solamente es el pobre, la viuda, el huérfano, el que necesita de Jesús, porque de repente vemos a alguien en la calle pidiendo, dame 5 pesitos, ¿no? Para el taco, ¿no? Y pensamos, él es el que necesita a Dios. Pero no, realmente todos necesitamos al Señor. Incluso tú puedes ser así, ya sabes, un principal en tu trabajo y necesitar de Dios. Realmente todos necesitamos del Señor. Ahora, postrándose a sus pies, le rogaba que entrase en su casa para que sanara a su hija que estaba muriendo. Este hombre se acercó a Jesús para interceder por su hija, por así decirlo. Realmente la necesidad que tenía era su hija. ¿Ah? Y lo hizo postrándose. ¿Qué significa? Se echó al piso con la cara al suelo y muestra una actitud de humildad, de súplica. Te decía que es notorio porque él, siendo el encargado de la sinagoga, que probablemente tenía que ver con funciones administrativas, aún con todo eso no tiene el recurso para sanar a su propia hija. Siendo el principal de la sinagoga donde se adoraba a Dios, donde se enseñaba la palabra, pero él no puede hacer nada al respecto. Ujú. Entonces, a la vez, se postra con una actitud de humildad, dependiendo de Jesús, pero a la vez, al postrarse ante Jesús, está mostrando algo en su corazón, que tiene fe, que cree que Jesús puede hacer algo al respecto. Ujú. Por eso se acerca a Jesús y no se acerca a alguien más, porque cree que es Jesús quien lo puede ayudar. Ujú. Ahora, no está obligando a Jesús a que sane a su hija. Lo que está haciendo es postrándose para rogarle que le ayude. Está al final de cuentas dependiendo de la voluntad de Jesús. Ajá. Pero esa es la escena. Vemos a un hombre con influencia y con poder, pero necesitado, buscando y rogando de la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender?
por una parte sí aprendemos que en este pasaje vemos una fe intercesora. Gracias a la fe de un padre, una hija va a ser sanada, ¿verdad? Pero antes de hablar acerca de la intercesión, primero lo que vemos son los rasgos de la fe de este hombre. Fe significa confianza. Este hombre, Jairo, tiene confianza, pero tiene una confianza bíblica. Tiene una fe bíblica. Y aquí hay tres rasgos que empezamos a notar de Jairo que nos muestran una fe verdadera. Ajá. Número uno, ¿no? La fe verdadera siempre nos lleva a Jesús. Es lo que hizo Jairo. Su fe en Jesús lo llevó a buscar a Jesús. No es una fe como que pasiva que espera que venga Jesús y todo eso, ¿sabes? Aunque podría serlo, pero en este caso vemos cómo él, por la fe que tenía en él, fue a buscarlo. Y pienso que lo estaba buscando porque confiaba que él podía ayudarle, ¿sabes? Cuando él pudiera haber reconocido su necesidad, pudiera haber reconocido la necesidad de su hija y no haberse acercado a Jesús. Pero el caso de él fue activo, fue una fe activa, reconoció su necesidad y fue a buscar a Jesús. Mi pregunta es, ¿crees que Jesús puede ayudarte en eso que estás pasando, en esa situación que estás pasando? Si tienes fe verdadera, esa fe te va a conducir a Jesús. No te va a dejar solamente como, sí, soy un pecador, soy un necesitado, necesito la ayuda de Dios y ya. No, esta fe se va a ver en que vas a buscar al Señor Jesús. Ahora, otra cosa, la fe verdadera o la confianza bíblica nos lleva a la actitud correcta. Cuando uno cree que Jesús es quien dijo ser, no vienes de otra forma sino así con la misma actitud de Jairo, postrado, una actitud de humildad, de súplica, de ruego, reconociendo que Él es el Señor, que Él puede hacer algo al respecto y no nosotros, no nuestros recursos. Nos lleva a reconocer que ninguno de nuestros recursos es suficiente realmente. Nos lleva a reconocer nuestra incapacidad, nuestra necesidad delante del Señor. Entonces, no importa si eres principal o no eres principal en tu casa, en tu trabajo o en algún área, el punto es reconoces tu necesidad ante Jesús. Porque hay quien puede reconocerla y quien no la reconoce. Dice, ok, yo tengo problemas, pero no necesito de Jesús. Y aquí el punto es, sea quien seas, ¿reconoces tu necesidad de Jesús? Ahora quiero decir, no es que haya necesidades de Jesús y otras que no requieran de Jesús. No, todas requieren de Jesús. El punto es si reconoces que necesitas de Jesús. ¿Ah? Y número tres, la fe verdadera cree que Jesús puede hacer algo, pero no viene con una actitud de exigencia. Jesús, me tienes que escuchar y me tienes que contestar como yo te pido. No, sino que la fe genuina se somete su necesidad a la voluntad del Señor. O sea, no es esta clase de fe, por así decirlo, una fe barata que te venden en muchos lugares, diciendo, yo declaro esto, tiene que ser sano, tiene que ocurrir este milagro. No, eso es orgullo, eso no es fe. Eso es orgullo, porque es pretender que Jesús tiene que hacer lo que yo le mando. Pero la fe verdadera más bien confía en lo que el Señor decida. Nosotros podemos llegar con Jesús con una actitud de humildad. Señor, te pido esto, te ruego esto, pero al final, si es una confianza en Dios verdaderamente, va a dejar que Él decida lo que Él quiera hacer. Ajá. Por ejemplo, vemos en el caso de Job, ¿no? Job oraba y Job se acercaba al Señor, pero Dios decidió la enfermedad en la vida de Job. Pero a fin de cuentas vemos a un hombre íntegro, justo, Job, sometiéndose a esa voluntad. Y aunque le batalló, ¿verdad? Vemos un hombre que confiaba en Dios. También, por ejemplo, Saulo de Tarso, también llamado Pablo en el Nuevo Testamento, él oraba por la enfermedad que tenía y Dios dijo, no, ahí lo dejó con una enfermedad, pero a fin de cuentas no podemos decir que Pablo no era un hombre de fe, era un hombre de fe, pero esa fe lo llevó a aceptar lo que Dios le ponía. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que decida Dios es lo mejor para mí. Estás arrojándote a los brazos de un Dios que te ama, que es un Dios bueno. Entonces fe es someter esa petición, esa necesidad a la voluntad de Dios.
La pregunta es, ¿tú confías que lo que Dios permite en tu vida es lo mejor para ti? Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, ahí es donde vemos esto. Cuando vienen la presión, cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad, ahí nos damos cuenta. Si nosotros decimos, gloria a ti, Señor, porque sé que aunque esto es difícil, es lo mejor para mí. O decimos, cuando estamos en la prueba, decimos, ay, no, Señor, no, cambia esto, no puede ser, no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo respondemos? Nuestras respuestas precisamente nos indican si realmente confiamos en Dios, si realmente confiamos en Jesús. ¿Cómo respondes ante las pruebas? ¿Cómo respondes ante las situaciones difíciles? Es lo que te da luz de cómo está nuestro corazón. Ahora yo sé, cuando pensamos en esto decimos, uy, no, bueno, todos fallamos, ¿verdad? Pero eso no nos lo enseña el Señor para condenarnos, sino simplemente para entender, ¿no? Necesito aprender a tener fe, necesito a tener fe en la persona correcta, necesito crecer en esta fe, ¿ok? Bueno, ahora, regresando al texto, entonces Jesús está con Jairo, van camino a la casa de Jairo, ¿ok? Entonces es urgente porque está pequeñita, está a punto de morir. Y de repente iban, ¿no? Caminando rápido con toda la multitud, ¿no? Y sucede algo imprevisto. ¿Te han sucedido imprevistos? Y de repente uno puede pensar, ¿qué onda, Señor? ¿No? ¿Por qué estás permitiendo esto? Es una oposición a tus planes. Pero en esta parte vamos a ver cómo esos imprevistos no necesariamente son una oposición al plan de Dios. Dios es soberano y Dios tiene perfectamente planeado cada, entre comillas, imprevisto dentro de sus planes. Entonces, fíjate lo que dice en el 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, ¿a dónde? A sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ocurre un imprevisto. Va camino a la casa de Jairo y de repente se acerca, o sea, va con toda la multitud y de repente se detiene Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Entonces, imagina, todos están apretados. Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Están todos agolpados contigo, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero le dice a Jesús, es que yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, no estamos hablando de alguien que está simplemente tocando así a Jesús, sino está hablando de alguien que se le ha acercado con fe. Porque todos los que estaban allí, déjame decirlo de esta manera, lo seguían y lo estaban palpando, pero no había uno que realmente se le acercara por quien realmente es Jesús. O sea, hay muchos que se acercan, pero no están buscando realmente a Jesús. ¿Se entiende? Muchos incluso vienen a las iglesias, pero no es porque realmente en su corazón tengan la necesidad de conocerlo, porque tengan la necesidad de ser sanados o de ser perdonados de sus pecados o porque necesitan la ayuda de Dios. Simplemente es una cercanía superficial, así por así decirlo. Una cercanía superficial. Y una cercanía de este tipo no obra nada en el corazón. Simplemente está uno ahí oprimiendo a Jesús. Ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Pero una fe verdadera se ve que realmente le buscas por quién es. Ujú. Y entonces se puede manifestar Jesús a tu vida. Ujú. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo me le estoy acercando yo a Jesús? ¿Nada más superficialmente o realmente quiero conocer quién es Él? ¿Realmente reconozco mi necesidad delante de Él y quiero que Él en verdad me ayude? ¿Cómo vienes a Jesús? Entonces la fe verdadera es así. Ujú.
La fe verdadera te acerca a Jesús, pero no de una manera superficial. La fe verdadera te acerca verdaderamente a Jesús. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué dice tu manera de cómo te acercas? ¿Qué dice de tu fe eso? Ok, ahora, esta mujer tiene varias características, pero una de ellas es que tiene muchas similitudes con la pequeñita, porque la pequeña tiene 12 años, pero está muy grave y a punto de morir, y esta mujer también está pasando por una enfermedad de 12 años, ¿verdad? Las dos son mujeres, las dos necesitan de Jesús. Hay varias similitudes, pero veo esas cualidades en esta mujer. Estaba enferma de una hemorragia continua desde hacía 12 años. Nada más nos sangra la nariz y sentimos que después de un rato decimos, voy a morir, ¿no? Imagínate lo que es tener esta enfermedad 12 años. Tú sabes que el desangrado produce anemia, ¿verdad? Y no sé si alguien padece anemia entre nosotros, pero la anemia es una enfermedad, pues, considerablemente grave. O sea, cuando llega a un extremo, ¿verdad? Incluso puede causar la muerte. Y eso es algo muy peligroso. Su vida estaba en peligro, igual que la pequeñita. Ahora, no solamente su salud peligraba, también ella tenía una condición muy triste. Su condición social y religiosa era muy triste. En aquel tiempo, tener flujo de sangre la convertía, entre comillas, en una mujer inmunda, ceremonialmente impura. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Levítico, ¿te acuerdas? Ujú. Y eso significa que no podía acercarse al templo, o sea, no pudiera como acercarse a Dios, pero no podía acercarse a los ritos religiosos. No podía entrar al templo a adorar, no podía participar de las fiestas. Era una persona que tenía que estar lejos, apartada de la sociedad, apartada del templo, ¿no? Y no podía entrar a la presencia de Dios como el resto del pueblo en el templo. ¿Mm? También nadie podía acercarse a ella porque en Levítico vimos que si tú tocabas a una persona así, con esta condición, también quedaba ceremonialmente impuro y tenía que haber todo un rito de purificación. Entonces los judíos la apartaban. Era una mujer que vivía sola y excluida de la sociedad y de la religión. Ahora, todavía más, esta mujer había gastado todos sus recursos en médicos. Digamos, al principio tenía toda su fe puesta en su dinero. Y ella entonces dijo, pues yo tengo lana. Pues entonces se gastó mucho dinero en médicos, uno y otro, y le hacían análisis, que le hacían la tomografía y le hacían todo eso, ¿no? El Doppler y por acá, por allá y todo, ¿verdad? Se gastó todo su dinero. Me pasó muy interesante que la frase todo lo que tenía, que gastó todo lo que tenía, significa toda su hacienda. Es la palabra bios en griego, esta frase, todo lo que tenía. Pero me interesó porque esto de toda su hacienda probablemente nos deje ver que ella tenía bastante dinero. Y aunque tenía mucho dinero, este dinero se le fue en puros, doctor. Yo me acuerdo que recién cuando yo conocí a Jesús, bueno, yo no era rico, pero, pero tenía una lanita porque tenía un estudio de grabación. Y me empezó a ir muy bien en el estudio de grabación. Entonces empecé a tener mi lanita, pero me enfermé y todo mi dinero se fue, nada más en una clínica, así en 3 días hospitalizado ahí. Entonces, pues, me identifico con esta persona. Pero bueno, el punto está en que a lo mejor tú eres como esta mujer, ¿no? Entonces, esta mujer gastó todo su dinero en médicos. Y aquí incluso habla de bios, de el bios, es decir, todo lo que tenía para vivir. Entonces se quedó sola, excluida y en una condición de enfermedad y sin recursos. ¿Te imaginas la situación de esta pobre mujer? Estaba desamparada, se iba a morir, no quedaba de otra opción. Entonces, ¿sabes? Esta condición y la de la pequeña de 12 años nos recuerda cómo es el pecado. El pecado nos lleva a la muerte, nos deja excluidos, nos deja solos, no nos permite acercarnos a la presencia de Dios, rompe nuestras relaciones. Eso hace el pecado en nuestras vidas y no podemos hacer nada. Y aunque tú muchas veces a lo mejor te ha pasado esto, que todo tu dinero te estás gastando en médico y médico y tratamientos y tratamientos y te has dado cuenta que no puedes hacer nada.
Entonces, esta mujer nos enseña dónde no poner nuestra fe. La fe no puede estar en el lugar incorrecto, en nuestros recursos, porque no van a ser suficientes. Ujú. A veces ni siquiera son suficientes para sanarnos físicamente, pero aquí estamos hablando no solamente de la sanidad del cuerpo, estamos hablando del corazón, estamos hablando del tema de la salvación, del pecado. Nadie, por mucho dinero que tenga o muchos recursos que tenga, puede alcanzar a pagar su propio pecado. Nadie puede alcanzar a pagar sus deudas delante de Dios. Todos somos deudores y nadie tiene el recurso suficiente para poder expiar sus propios pecados. En ese sentido, estamos sin poder hacer nada respecto del pecado. Nuestra condición es así. Estamos rumbo a la muerte espiritual, ¿verdad? Ser ajenos a la gloria de Dios, estar excluidos de la gloria de Dios. Entonces, no pongas tu fe en tus recursos. Ese lugar no es el correcto. En tus fuerzas, en tu capacidad, en tu dinero, en tu hacienda. ¿Ve? Pero esta mujer, aunque era ceremonialmente impura, eso es algo sorprendente, que eso es lo que Jesús nos da a notar. ¿Qué hace? Tiene la osadía de acercarse a Jesús. Ya de por sí era difícil con el gentío, y mucho más siendo una mujer en esa condición. Pero no le importó, ella buscó la manera de acercarse hasta Jesús. Era muy osado que una persona impura se intentara acercar a alguien más, pero era mucho más osado acercarte al Mesías. Imagínate a alguien de su congregación. ¿Cómo? Bueno, no pasó, pero imagínate que hubiera pasado. ¿Cómo una mujer impura va a querer tocar al Mesías? O sea, sería algo totalmente atrevido. Y esta mujer, ¿sabes? Ella no le importó, ella lo único que pensaba en su corazón era lo que nos dice Marcos 5:28, porque este pasaje también está allá. Pero en Marcos 5:28 decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no estaba viendo, o ella no estaba pensando, o a lo mejor sí, ¿no? De si podía acercarse o no a Jesús. Ella tenía la necesidad de hacerlo. Simplemente era el único que podía ayudarle al respecto. Si tan solo tocar su manto. Y aparte de decir esto, estaba mostrando que tenía una fe y una fe bastante grande en Jesús. Porque decía, ni siquiera necesito como abrazarlo o rogarle y pedirle, no, con tocar su manto. Habla de una fe bien puesta en Jesús, ¿no? Y también esta fe la llevó no a quedarse estática, sino a ir con Jesús. Entonces, es una fe verdadera la de esta mujer. Es una mujer que escuchó de Jesús y que creyó en el mensaje de Jesús y por eso está buscando a Jesús. Entonces, cuando se acerca con Jesús, ¿no? Toca el manto de Jesús y Jesús se da cuenta. Y Pedro dice, oye, nos estás preguntando que quién te ha tocado y estás totalmente rodeado de personas, todo el mundo te está apretando, ¿cómo es que alguien te tocó? Pero Jesús no se refería a eso, sino se refería a lo que te decía. Todo el mundo se acerca, pero ella se acercó con una fe verdadera, ¿verdad? Me llama la atención que Jesús se da cuenta cuando tú te acercas realmente con fe a Él o cuando solamente te acercas superficialmente. Él sabe cómo te estás acercando. ¿Mm? Y cuando te acercas con una fe genuina, Él lo ve en tu corazón. Ahora, otra cosa. No es que Jesús no supiera quién le había tocado, ¿no? Él sabía quién le había tocado, pero lo dice porque quiere hacer evidente la fe de esta mujer. Entonces, bueno, entre varias otras cosas, pero vamos a puntualizar alguna de estas cosas. Número uno, toda la multitud apretaba a Jesús, pero ninguno de ellos realmente estaba intentando acercarse a él. Todos tenían una cercanía, pero superficial, dijimos. Pero esta mujer se acercó con fe. Entonces, al hacer la pregunta está simplemente evidenciando esto. Ella se acercó de una manera diferente, con fe. Número dos, no es que Jesús quiera exponer la situación de la mujer. O sea, al decir quién fue, obviamente esta mujer va a tener que sacar a la luz, o así que soltar la sopa, ¿no? Pero no lo hace para que esta mujer sea avergonzada. Aunque ciertamente, pues es difícil, ¿no? Hablar de tu situación, de una situación vergonzosa o de pecado delante de las personas, ¿no? Pero Jesús no lo hizo para eso, sino que Jesús lo hizo para evidenciar la fe que tenía
en medio de la situación que estaba pasando. Lo que elogió fue su fe, ¿no? Por eso dice, hija, tu fe te ha salvado, porque, y por eso quería preguntar quién fue, para que todos vieran, miren, ustedes son el pueblo de Israel, ustedes conocen la escritura, ustedes deberían tener esa fe. En cambio, la que está teniendo esta fe, esta pobre mujer necesitada, que está a punto de morir, ¿sabes? Entonces yo pienso en esto, no necesitas llegar al fondo para reconocer tu necesidad de Jesús y ser perdonado de tus pecados. No tienes que tocar fondo, ¿no? La mayoría de testimonios que yo he escuchado siempre ha sido de, no, estaba mal, muy mal, toqué fondo y entonces conocí a Jesús, ¿verdad? Pero no necesitas tocar fondo para conocer a Jesús. Lo que necesitas es arrepentirte. Y hay personas que incluso han crecido en familias cristianas, ¿no? No necesitas tener una vida así terrible para poder hacerlo. Necesitas simplemente arrepentirte, reconocer tu necesidad de venir a Jesús. Es lo que necesitas. Ahora, también te digo, no es que cuando Jesús llamó a la mujer quería avergonzarla. Pues a lo mejor a veces cuando venimos a un lugar así como la iglesia, ¿no? O alguien te habla de Jesús, Jesús mismo expone tu corazón. Y a veces nos sentimos como esta mujer, ¿no? Así como, híjole, ¿quieren que me ponga de pie para recibir a Jesús? ¿O quieren que alce mi mano? ¿O me están diciendo que soy un pecador y tengo que reconocerlo? Todo eso es vergonzoso. Pero Jesús cuando nos invita a estas cosas, a reconocer nuestra necesidad y acercarnos a Él, no es para exponer lo mal que estamos, porque eso ya lo sabemos. Él quiere ver si tienes fe y qué es lo que te movió a acercarte a Él. Pero de entrada quiere que tengas fe, que tengas confianza en Jesús. Esa es la fe bíblica, ¿verdad? Entonces, le dice aquí, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. Entonces está diciéndole a todos, miren, esta mujer ha confiado en mí. Ujú. Ahora, dice aquí también, Jesús también deja en claro que no fue el manto el que la sanó. Para eso también le preguntó, ¿quién me tocó? Para dejarle ver a todos, no fue porque tocó el manto y algo tenía el manto, ¿no? Algo tenía el manto. De repente así somos un poco supersticiosos, ¿no? Si tengo tal objeto, entonces va a haber bendición en mi casa, ¿verdad? Si tengo tal otro objeto, entonces va a haber sanidad en mi casa, ¿no? Si tengo aquí colgadito algo, va a haber entonces, me va a ir bien. Pero no es así, familia. Sino más bien él hizo esta pregunta para dejar claro que no fue el manto el que salvó a esta mujer. Dice aquí, hija, tu fe te ha salvado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces eso nos quita de supersticiones. Obviamente está diciendo, no está diciendo que fueron los méritos de la mujer la que la salvaron, sino todos sabemos y entendemos el que la ha sanado es Jesús. Eso es algo evidente en el texto. Ajá. Jesús fue el que desplegó poder y la sanó, pero fue porque ella creyó en él. O sea, lo que está resaltando Jesús es la fe. Es una como dualidad, ¿sabes? Porque no somos nosotros los que nos salvamos. Es Él el que nos salva, pero lo hace cuando tú tomas una decisión de fe en Él, cuando decides voluntariamente depositar tu confianza en Él. Es un regalo que está disponible para todos, pero solamente lo puedes recibir cuando depositas tu confianza en Él. Ujú. Y es increíble entender que la fe es como la llave, pues, por así decirlo, que que me hace posible recibir esa salvación. Pero también en la vida cristiana es la misma fe la que abre la oportunidad para que Dios derrame sus bendiciones a mi vida. Es increíble y a mí me intriga porque ¿cómo es posible que Dios quiera entonces que nosotros demostremos esa fe? Aunque no es por eso meramente, pero Dios usa eso, o sea, quiere ver tu fe para poder salvarte, bendecirte, incluso si quieres sanarte, pues sanarte, ¿verdad? Él puede hacerlo, pero quiere ver fe en tu corazón, que realmente confías en Él. Si no confías en Él, ¿cómo esperar que Dios te bendiga? Santiago por eso lo dice, ¿verdad? Cuando pidamos, pidamos con fe, porque el que no tiene fe no piense que Dios le va a responder absolutamente nada. Santiago 1:5, parafraseado, súper parafraseado. ¿Ah? Pero también en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Me encanta, porque no es como que te diga, Dios, tienes que hacer esto, y cuando lo hagas, entonces te acercas a mí. No, Él solamente pide algo en nuestro corazón que le agrada demasiado. Tu corazón, tu confianza, es lo único que quiere el Señor. Entonces, esta es una invitación de Jesús. ¿Mm? Primero, si tú sabes que necesitas el perdón de Dios y que estás acá pensando, a lo mejor es sanidad lo que necesitas, no. Si necesitas el perdón de Dios, necesitas creerle a Jesús. Necesitas creer en Jesús. ¿Ah? Y entonces vas a poder recibir su perdón. Por la fe, familia. No es por las obras, sino es por la gracia a través de la fe. Es un regalo de Dios. No tienes que hacer gran cosa, tienes que creer. Tienes que arrepentirte de tu condición. Ahora, yo creo que esto es difícil, aunque se ve sencillo, porque a todos nos estorba el orgullo de reconocer que estamos mal, de reconocer que necesitamos el perdón. Es que yo no soy tan malo. No, malos los narcos que andan por allá, malos los ladrones que andan por allá, los mentirosos, el adúltero, pero yo estoy bien. Familia, el orgullo es lo que nos estorba y eso es lo que hace tan difícil que nos acerquemos al Señor porque impide que reconozcamos, soy un pobre miserable. Pero aquí el ejemplo de un hombre, ¿no? Y de una mujer. La mujer a los pies de Jesús. El principal a los pies de Jesús. ¿Por qué no vienes y reconoces tu necesidad y te postras ante los pies del Señor Jesús? Y recibes el perdón de pecados. Ahora, no solamente eso quiere hacer el Señor. Muchas veces quiere sanar nuestro cuerpo. No sé si tú vienes enfermo, pero es exactamente lo mismo. A veces el Señor tiene sus planes sí sanar tu cuerpo. Eso depende del Señor, ¿verdad? No de uno. Como Job o como Pablo, ¿no? Pero hay casos que sí, como este de la mujer, pero ella vino con fe. ¿Cómo pensar que puede ser sanado si no crees que Jesús es quien es y que puede sanarte? Y en todo lo que dedicas tu confianza es tus recursos. ¿Te das cuenta? Eso es algo bien, aparte el día de hoy es un poco, creo que a lo mejor tiene ya sus dificultades mayores porque la medicina está súper avanzada. Ojo, no queremos decir, o yo no quiero decir que esté mal la medicina, ¿ok? Lucas era médico, o sea, Lucas, el médico amado, y acompañaba a Pablo. No está mal la medicina. Es una bendición que yo creo que el Señor nos ha dado en estos tiempos, incluso por eso yo creo que ha como aumentado la medicina, porque es una parte de la gracia de Dios. Él a veces quiere usar la medicina para sanarnos, pero aquí está el punto. Nuestra fe no debe estar en la medicina. Amamos a muchos hermanos que son médicos, a lo mejor hay aquí varios médicos, doctores, dentistas, etcétera, ¿verdad? Les amamos y está increíble, qué bueno que le sirvas al Señor así, ¿verdad? Pero nuestra fe no debe estar puesta en el hombre, sino en Jesús. Ahí está la gran diferencia. Ahora también si Jesús te dice que vayas con un doctor o te guía para eso, pues también recíbelo de parte del Señor, ¿verdad? Pero nuestra confianza está en Cristo. ¿Verdad? Entonces, si estás enfermo y necesitas ser sanado, ven al Señor Jesús y ven con fe. Pero te decía, pero ven con esta actitud, se haga lo que tú quieras, Señor. Ujú. Porque se comete este gran error en las iglesias de decir que pues en Jesús hay sanidad, pero si no se enseña correctamente esto, puedes pensar que Jesús te tiene que sanar a fuerzas. Pero recuerda que eso depende del Señor. ¿Ok? Recuerda que eso depende del Señor. Si Él decide que eso es lo mejor para ti, te va a sanar. Si decide que lo mejor para ti es que te mantengas en esa condición, te va a dejar en esa condición. Pero tu fe está en que Él te ama, que Él decide lo mejor para tu vida. Entonces descansa en eso. Entrégale tu corazón y tu confianza al Señor Jesús. Ujú. Decía Jesús, ¿de qué me sirve entrar? O sea, ¿de qué me sirve tener los dos ojos y ser echado al lago de fuego? ¿De qué me sirve tener mis dos manos y ser echado al lago de fuego? ¿No sería mejor estar tuerto y entrar en el reino de los cielos? ¿No sería mejor estar manco y entrar en el reino de los cielos? Por supuesto que sí.
Y muchas veces así es, ¿verdad? Entonces, es entender, es lo que decide Jesús siempre es lo mejor. Bueno, entonces, regresando al punto. Ahora, no solamente Jesús viene a sanar el cuerpo también, sobre todo, viene a sanar nuestro corazón. Hay áreas en nuestras vidas que estamos mal, ¿no? No enfermos de una enfermedad, sino de pecado, hay corrupción en nuestro cuerpo porque todavía tenemos un cuerpo de carne en el cual mora el mal, decía Pablo. Decía él, hay una ley, en mí está el mal, o sea, en mi cuerpo, en mi carne está el mal. Y todavía esta carne, esta naturaleza me está impulsando a hacer lo malo todo el tiempo. Y yo necesito que Jesús me limpie. ¿Mm? Y algo que aprendo es que así como esta mujer fue osada para atreverse diciendo, el Señor me puede limpiar, sabes, no importa cuán inmundo estés, no importa cuán ceremonialmente impuro te encuentres, Jesús quiere que tengas la osadía de acercarte así como estás. Y hablo de osadía porque es valentía tomar una decisión así. La mayoría de nosotros diría, no, yo estoy mal, no podría acercarme jamás a Jesús. Precisamente eso es osadía, es lo que quiere Jesús. Así como estás, acércate a Jesús. A mí me ha pasado muchas veces por experiencia personal, hago cosas mal y luego digo, ay, qué horrible, ¿no? Soy lo peor y necesito que Jesús me ayude, pero a la vez digo, me acerco, no me acerco, y de repente tienes que tomar la decisión. ¿Te acercas y eres limpio o no te acercas y te quedas así como estás? Entonces, el punto de esta mujer, el gran ejemplo es, sé osado, sé atrevido, o sea, en el buen sentido, valiente. El Señor no está diciendo que te limpies para entonces acercarte. El Señor quiere que te acerques así como estás de impuro y de sucio. Y Él te va a limpiar si tienes fe. ¿Mm? Y también hay yo esto. No podemos ser transformados si no tenemos fe. ¿Verdad? Necesitamos tener fe en que Jesús es quien es, tiene poder. Y si nosotros tocamos, aunque sea el borde de su manto, Él nos puede limpiar nuestro corazón. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el cristiano en proceso de transformación, porque Jesús es poderoso, porque Jesús es bueno, porque Jesús nos quiere purificar. Qué loco. Esta mujer, aunque era impura, no, con tocar a Jesús no iba a purificar, no iba a contaminar a Jesús, sino todo lo contrario. Al tocarlo, ella fue purificada por él. Ajá. Entonces, de igual manera, ¿no? Acércate al Señor Jesús. ¿Ah? Bueno, entonces, ya que lo tocó, dice que al instante fue sana. Y esa es la maravillosa obra del Señor. No tienes que esperar tanto tiempo. O sea, sabes, el Señor puede hacer una obra en este instante si tú quieres. Si tú te acercas con fe, Él puede hacer una obra en tu vida. Es maravilloso pensar en eso. Señor, dame un corazón obediente, dame un corazón puro, dame un corazón sumiso, dame un corazón que ama a las personas, etcétera. Y Dios puede hacer eso en tu vida, ¿no? Ahora, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso que le dice, hija. Y eso me llama la atención porque Jesús entonces no estaba refiriendo meramente al hecho de la sanidad de su cuerpo, sino lo que estaba salvando era su alma. De un instante a otro, esta mujer pasó por la fe a ser una mujer inmunda, a ser una hija de Dios. Juan 1:12 dice eso. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el justo momento en que tú y yo creemos en Jesús, nos llama hijos, hija, hijo. Eso es maravilloso del Señor. Y otra cosa, te decía, esta palabra salvación es la palabra, se pronuncia sotso, no oxo, esa es otra cosa, ¿no? Sotso es una palabra que se traduce como sano o salvo, pero en el contexto se puede entender de ambas maneras. Pero en este contexto vemos eso, Jesús está diciéndole, eres salva. Tu fe te ha salvado. Y te digo, ella se acercó buscando sanidad y encontró el perdón de pecados, la salvación de Jesús.
Entonces me llama la atención porque probablemente Dios esté usando tu enfermedad, no necesariamente para sanar tu cuerpo, sino para salvar tu alma. Y a lo mejor eso es lo que quiere hacer el Señor en tu vida, primero. Entonces, qué interesante. ¿Ah? Jesús puede hacer ambas cosas, pero lo primero y lo que Él está interesado en hacer es salvar las almas. Bueno, dice, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, una cosa más de esta palabra, porque soy ahora sí bien clavel con algunas palabrillas por ahí. Esta palabra salvar está en tiempo perfecto. Ajá. Esto no es algo, no es un tiempo que aparezca en el español, aparece en el griego. Pero el tiempo perfecto habla de algo que ocurrió en el pasado, pero que sus efectos están vigentes en el presente y van a durar por toda la eternidad. Ese es el tiempo perfecto. Como por ejemplo cuando Jesús dijo, pagado por completo en la cruz del Calvario. Es algo que él hizo, pero sus efectos permanecen el día de hoy vigentes. Ajá. De igual manera le dice, hija, tu fe te ha salvado. O sea, esa fe que has tenido en mí te ha dado la salvación y esa salvación está vigente el día de hoy hasta la eternidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú crees en Jesús, Él te da perdón y salvación eternos. Y si tú has creído en Jesús, ese momento en el pasado en el que tú decidiste por primera vez poner tu fe en Jesús, es perfecto. Es un tiempo perfecto. Él te ha dado la salvación desde ese momento y sigue vigente esa salvación el día de hoy y lo estará hasta la eternidad. Qué increíble es Jesús, ¿verdad? Su perdón y su salvación son para siempre. Bueno, entonces, eso. Ahora, vamos al siguiente pasaje porque nos quedamos, de repente pareciera que te digo que este es el fin, pero no. Está yendo a la casa de Jairo, ¿te acuerdas? Y se le apareció la mujer y de repente ya van otra vez a la casa, el pobre papá Jairo ha de haber estado así de, que se apure, por favor, que se apure, que se apure, ¿no? Y de repente van hacia allá, estaba hablando aún, dice aquí, estaba hablando aún, dice, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, demasiado tarde, Jairo, ¿no? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. De repente uno pensaría, por tu culpa, por la culpa de esta mujer inmunda, ¿no? O sea, uno reaccionaría así, ¿no? Y estas personas que vienen a decirle esto no contribuyen mucho que digamos respecto a su fe, porque le están diciendo cosas para infundir dudas en Jairo. Le está diciendo, tu hija ya murió y ya no lo molesta, o sea, ni siquiera el maestro puede hacer algo al respecto, es lo que le están diciendo entre líneas. Pero si le están diciendo eso es ¿por qué? Porque no conocen quién es Jesús. Y me llama la atención que no lo conozcan viendo que acaba de sanar a una mujer inmunda, que la acaba de salvar. Y a veces así nos pasa. Somos tan incrédulos que aún viendo lo que Dios hace, no creemos en Jesús. Qué barbaridad. Porque tenemos un corazón duro como piedra. Ahora aquí también dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La pregunta ¿es una molestia para Jesús que yo venga a Él con mis necesidades y mis dolores? Es más, con mi pecado o con mi carga, con mi necesidad de salvación. No. Yo no veo en ningún lado que Jesús haya dicho, ay, sí, ya no me molestes, déjame comer o déjame sentarme un rato, ¿no? Nunca hemos visto a Jesús molesto cuando una persona venga en su necesidad de Él. No vas a molestar a Jesús. Puedes acercarte cuantas veces lo necesites porque Él no se molesta. Él vino a eso, ¿sabes? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y aquí está la razón, ellos no creían en Jesús, por eso le dicen eso a Jairo, es solamente un maestro. Pero me encanta porque, bueno, no me encanta, pero de repente el Señor permite que ciertas personas pues desafíen tu fe. Y tú estás así queriendo confiar en Cristo, ¿no? Y bueno, ok, voy a creerle, voy a confiar, a creerle a Jesús. Y de repente llega una persona para decir, ¿sabes qué? Uy, no, ya. ¿Sabes qué? Ya no se puede hacer nada al respecto. Pero me llama la atención que Jesús permitió eso, que Jairo escuchara eso. ¿Para qué? Estaba desafiando su fe. ¿Qué va a hacer Jairo? Va a decir, sí es cierto, Jesús no puede hacer nada, ya todo se acabó, ¿verdad? O va a hacer lo que va a hacer.
Entonces, cuando el Señor permite que tu fe sea desafiada, no es para apartarte de Él, sino es para que tomes la decisión de confiar en Él. Y así es como lo vemos acá, fíjate. Oyéndolo, Jesús le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y será salva. Me encanta que siempre cuando llegan las dudas o llega estos desafíos, Jesús siempre está ahí con nosotros para decirnos, no temas, solamente cree. Si se lo está diciendo Jesús, es porque Jesús va a hacer algo, ¿sabes? Y sabes, nosotros podemos escuchar la voz del Señor a través de nuestras Biblias. El Señor Jesús en su palabra nos ha dicho que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día y podemos creerle. No tenemos que temer. Ahora, si nos va a sanar, o sea, y Él nos está mostrando que nos va a sanar, créele. Ahora, si te está mostrando que lo mejor para ti es estar enfermo, no temas, créele, porque el punto es creer a Jesús. Cree, descansa en el Señor Jesús. Y le dice a este hombre, no temas. Ahora, la duda siempre produce temor, ¿estás de acuerdo? Tú lo que Jesús está diciéndole a este hombre, Jairo, está diciendo, hey, no quiero que tengas dudas en tu vida. Cree completamente que que yo voy a salvar a tu hija. Está aprovechando la ocasión. A lo mejor el que viene aquí con necesidad, eres tú, pero no precisamente tú por ti mismo, sino por tu hija o por tu hijo. Porque dices, híjole, es que está tan perdido, es que está tan perdida que necesita de tu ayuda, de la ayuda del Señor. Pero el Señor va a hacer una obra si tú crees en Él. Necesitas creer en Él, no temas. Necesitas creer en Él y Él puede hacer una obra en tus hijos. Ahora también aquí, regresando al texto, dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña. Es que loco. ¿Sabes por qué pienso en esto? Porque aquel que cree, Dios le manifiesta su gloria. Aquellos que creen, aquellos que no, no la van a ver, simplemente. Y eso es algo interesante porque si tú has creído en Jesús, ¿a poco no te has dado cuenta cuántas cosas ha hecho Dios delante de tus ojos? ¿Ah? ¿Y por qué lo ha hecho? Porque crees. Pero el que no cree no ve nada. ¿No? Qué increíble. ¿No? Qué increíble que el Señor nos haya abierto los ojos para ver tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas y que sigue haciendo en nuestras vidas. Ahora, metió a Pedro, Jacobo y Juan. Yo no sé por qué, y no dice el texto por qué, pero puedo proponerte una teoría. Porque eran los más incrédulos, los más duros, ¿no? Y a mí me gusta pensar en eso. Si nos tiene el Señor ahí más cerquita, es porque más lo necesitamos. Porque más miedo, más dudas y toda la cabeza la tenemos llena de miedos y de dudas y de temores y necesitamos más del Señor. Pero así es como el Señor nos guarda, ¿no? Si nos tiene ahí, es por eso. Entonces, dicho sea de paso, pero estamos por acá, mira. No porque seamos no, es que cuánta fe tiene el pastor, cuál fe, mi hermano, ¿qué te digo? Los más viles y lo peor que te puedes imaginar es lo que está por acá. Pero es por eso, necesitamos más del Señor. Ahora, también aquí dice, y lloraban todos y hacían la lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Qué loco que Jesús está viendo lo que va a hacer, está viendo, él está diciendo esto porque es una afirmación, pero la gente no puede verlo. Y dice aquí, también lo dice porque en aquel tiempo contrataban lloradores oficiales, por así decirlo, lamentadores oficiales de profesión, y está diciendo como, hey, no lloren, o sea, no tienen que hacer tanta faramaya, voy a resucitar. ¿No? Y el 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Otra cosa, familia, a veces Dios permite que tu fe sea desafiada, pero también a veces se van a burlar de ti por tener fe. Si a Jesús se burlaron de él, ¿cómo no se van a burlar de uno? ¿Cuántas burlas hay a las personas que creemos en Jesús, verdad? Y se nos dice de todo, sin fundamento, por supuesto, pero así es. Pero te digo, ¿qué importa?
a nosotros nos va a mostrar el Señor su gloria, ¿no? Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En arameo, talita cumi, a lo mejor lo has oído, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Resucitó a una niña, la resucitó. De repente uno pensaría, ¿por qué te tardaste, Jesús? Jesús no se tarda. Jesús siempre llega en el momento exacto. ¿Por qué no me contestas, Señor? Porque no es el momento, ¿sabes? Y Jesús puede hacer que hasta los muertos se levanten. Ahora dice aquí en el 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Quizá a lo mejor era porque no quería que lo siguieran por los milagros, sino que oyeran el mensaje del reino y que recibieran ese mensaje en su corazón, que creyeran. ¿Ya? Como sea. Vamos a finalizar con este pensamiento. El Señor quiere que tengas una fe verdadera. Y esa fe verdadera es una fe en Jesús, no en tus recursos. Es una fe que te lleva a buscarlo, pero con una actitud de humildad, ¿verdad? Y es una fe que depende completamente de lo que decida Jesús. Esa es la fe verdadera en Jesús. Y Él no viene solamente a sanar un cuerpo, viene a salvar nuestra alma y viene también a transformar nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿tenemos fe en Jesús o en qué confiamos? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser nuestro corazón ante el mensaje del reino del Evangelio? ¿Vas a creer en Jesús o no vas a creer en Jesús? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde también. Queremos darte gracias por lo maravilloso que eres tú, que vienes a buscarnos, que vienes a perdonarnos, a limpiar nuestra inmundicia, que permites que nos acerquemos a ti, Señor, así como estamos, que tú quieras hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Hazla y te pedimos especialmente por aquellos que están batallando con la fe, para que tú fortalezcas su fe, para que tú, Señor, les hables como hablaste con este hombre, con esta mujer, que les des fe para que puedan tomar su decisión de confiar completamente en ti, Señor. Si tú tienes a bien sanar a alguien dentro de esta congregación, que venga enfermo y que tú quieras hacer tu obra en ellos, Señor, sana en esta tarde a aquellos que tú decidas sanar y sánalos por completo, Señor, para que sea evidente que sea tu gloria y tu obra en ellos. Si hay alguno, Señor, que necesite perdón de pecados, derrama esa gracia para que puedan entregar sus corazones esta tarde a tus pies, Señor Jesús. Y, Señor, a toda tu iglesia que estamos en transformación, Señor, transforma y sana nuestros corazones. Necesitamos ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.